Buenas tardes tengan todos. Vamos a iniciar con la clase del 15 de octubre de 2020 de álgebra lineal. Les voy a pedir por favor que tomen nota de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy continuamos con el tema número 3, que son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Alguien me puede decir qué es lo último que vimos respecto a la introducción del tema número 3? Determinación del conjunto solución de un sistema no homogéneo. Vimos que era un sistema homogéneo, también vimos un sistema no homogéneo. A ver. Permítanme. Francisco Giovanni, López Jerónimo Francisco Giovanni. ¿Se encuentra? No se encuentran. Sánchez Ruiz Ángel Roberto. Sí, ingeniero. Velázquez Esquitín, José Manuel. Ingeniero. Presente. ¿Quién es usted? Velázquez Esquitín. Velázquez Esquitín. ¿Cuál es la diferencia, José Manuel, entre un sistema homogéneo y un sistema no homogéneo lineal? Era el de donde uno era de ceros y el otro era diferente de cero. Es correcto. Recuerden que hay dos tipos de sistemas. Estos sistemas se pueden conocer como sistemas homogéneos y también sistemas no homogéneos. La diferencia entre los dos sistemas para un sistema de 2×2 sería, por ejemplo, la matriz de 2×2 A11, A12, A21, A22, y este sistema estaría igualado, en el caso de un sistema homogéneo, a ceros. Un sistema no homogéneo, la única diferencia es que los coeficientes de la igualdad estarían igualados a diferentes valores. Estos valores que van a ser constantes los podemos definir como B1, B2, en caso de ser una matriz cuadrada. En caso de ser una matriz de 3×3, pues tendríamos B1, B2 y B3. Dije cuadrada, pero en realidad es una matriz de 2×2. ¿Sí? Porque puede haber sistemas que son cuadrados y sistemas que no son cuadrados. Sí, sí, sí. Ahora, vamos a ver respecto a los sistemas homogéneos y los sistemas no homogéneos, cuáles son las formas de poder resolverlos, ¿sí? Y cuál de estos sistemas puede tener una única solución, múltiples soluciones o ninguna solución. Así que Flores Lascano ya participó. García Osorio Jimena, ¿se encuentra? Sí. Sí.
¿Recuerdas que habíamos definido como una ecuación lineal? ¿Recuerdas cuál era la diferencia de una ecuación lineal y una ecuación polinómica? Con ecuación polinómica. Polinómica. ¿O cuál es la característica principal de una ecuación lineal? El despeje, bueno, sí, ¿no? La forma de cómo se despeja. No precisamente. A ver, vamos a darle la oportunidad a Félix Acosta Omar. Félix Acosta Omar, ¿qué es una ecuación lineal? Félix Acosta Omar no está. Siguiente, Copado Benito Jocelyn. ¿Mande? ¿Qué es una ecuación lineal, Copado Benito Jocelyn? Es una ecuación que posee solo términos de una variable, puede ser X, Y y Z. Bueno, ahí serían 3 variables. Bueno, pero en la ecuación solo se utiliza una variable, pero puedes ocupar X o Y o Z. Bueno, creo. Inge. No. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Creo que la lineal es solamente de que, como dijo mi compañera, solo X, Y, Z, porque la polinómica es cuando están elevadas a un exponente, sea cuadrado, cúbico y así, ¿no? ¿Quién es usted? Sí, no sé si estoy bien, creo yo. ¿Nombre es Sammy? Ajá. Déjame, te busco apellidos Ami Hernández Hernández Ami. Es correcto. Entonces, recuerden que en álgebra lineal se llama álgebra lineal porque estamos trabajando con ecuaciones lineales. Estas ecuaciones lineales pueden ser de la siguiente forma. Por ejemplo, A11 X1 más A12 X2 más A13 X3. En caso de que sea una ecuación no homogénea, pues podría estar igualado a un valor, en este caso 7. ¿Sí? Esto también lo podemos escribir en función de X, Y, Z como A11 X más A12 Y más A13 Z. ¿Cuál es la diferencia y por qué en álgebra lineal generalmente trabajamos con las variables x1, x2, x3, x4, x5, etcétera? Que en los sistemas de ecuaciones lineales no todos los sistemas se reducen a 3 incógnitas. Como hay más de 3 incógnitas, es mucho más fácil definir una sola variable con diferentes exponentes, que en realidad no es que sea una sola variable, sino que cada uno de los exponentes indica una variable diferente. Entonces, eso es una ecuación lineal. Noten que para ninguno de estos casos la variable no posee ningún exponente. Todos los exponentes son número 1 y es por eso que se convierte en una ecuación lineal. El hecho de que no tenga exponente quiere decir que es una ecuación lineal. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a dejar las participaciones hasta ahí. El día de hoy es 15 de octubre. Y bien, vamos a apuntar lo siguiente. No sé si recuerden, en cuanto a sistemas de ecuaciones, hemos visto un método que es el método de Gauss, ¿sí?
hemos visto el método de Gauss para poder dejar una matriz de forma escalonada. Por ejemplo, podría ser una matriz de 3 por 3 de la siguiente forma: 1, 1 y 1, 0, 0, 0, y aquí algunos valores, ¿sí? Como podrían ser los que estoy mostrando. Esta metodología para poder definir o para poder obtener una matriz de manera escalonada, ¿sí?, se conoce como eliminación gaussiana. Entonces lo vamos a anotar. Ahora, al efecto de poder obtener la matriz identidad del lado de la matriz principal y del lado de el resultado o del otro lado de las igualdades, los coeficientes B1, B2, B3, que van a ser la solución del sistema de ecuaciones, se le conoce como método de Gauss-Jordan. Método de Gauss-Jordan. El científico Gauss era uno y Jordan era otro científico, de manera que el nombre de este método conjunta el nombre de cada uno de los dos científicos. Inició este estudio Carl Friedrich Gauss, quien nació en 1777 y murió en 1855, y lo concluyó el científico Wilhelm Jordan, quien nació en 1842, casi a la muerte de Gauss, y murió en 1899. Ahora les voy a platicar un poco acerca de la bibliografía. Les voy a leer la bibliografía de Gauss, quien fue uno de los matemáticos más importantes de la historia. Y dice así, pongamos atención porque es un poco de cultura general. Fue un matemático y científico alemán llamado en ocasiones el príncipe de los matemáticos. Gauss figura junto con Newton y Arquímedes como uno de los 3 más grandes matemáticos que jamás hayan vivido. En toda la historia de las matemáticas, quizás nunca haya existido un niño tan precoz en las matemáticas como Gauss. Desarrolló por cuenta propia los rudimentos de la aritmética antes de que aprendiera a hablar. Un día antes de cumplir los 3 años de edad, su genio se manifestó a sus padres de manera prodigiosa. Su padre estaba preparando la nómina semanal para los trabajadores a su cargo, mientras que el niño observaba en silencio desde el rincón. Al final del largo y tedioso ejercicio del cálculo, Gauss le informó a su padre que se había equivocado en el resultado y le dijo la respuesta correcta, lo cual fue verificado manualmente por su padre. Para su asombro, una revisión de cálculos demostró que el niño pues era un genio al poder haber dado un resultado correcto de manera mental. En su tesis doctoral desarrolló la primera demostración completa del teorema fundamental del álgebra, el cual establece que toda ecuación polinómica tiene tantas soluciones como su grado. A los 19 años de edad resolvió un problema que desconcentró a Euclides al inscribir un polígono regular de 17 lados en un círculo usando solamente una regla y un compás. Y en 1801, a los 24 años de edad, publicó su primera obra maestra, la cual fue considerada por muchos el logro más brillante en las matemáticas. Gauss sistematizó en este libro el estudio de la teoría de números, propiedades de los enteros, y formuló los conceptos básicos que constituyen el fundamento de esta materia. Entre sus innumerables logros se puede describir la campana de Gauss. No sé si ustedes recuerden su curso de probabilidad y estadística, que fue una interpretación geométrica del error probabilístico. Desarrolló los métodos para caracterizar superficies intrínsecamente por medio de curvas contenidas en ellas. Desarrolló la teoría del mapeo conforme a la preserva
que preserva ángulos, y descubrió la geometría no euclidiana a los 30 años, antes de que otros publicaran estas ideas. Y bueno, tiene una serie de mucho más descubrimientos. Se ha dicho que si Gauss hubiera publicado todos sus descubrimientos, el estado actual de las matemáticas estaría 50 años adelante. Es decir, tendríamos un desarrollo mucho mayor, y fue sin lugar a dudas el más grande matemático de la era moderna. Por otro lado, Wilhelm Jordan fue un ingeniero alemán que se especializó en geodesia. Su aportación a la resolución de sistemas lineal apareció en 1888 en un conocido libro que es Manual de Geodesia, que para los que no saben, la geodesia es la ciencia que estudia la caracterización de las coordenadas de la Tierra en diferentes sistemas de proyecciones semiplanos o sistemas de proyecciones geodésicos. Algunos de ellos, pues el sistema polar, el sistema cilíndrico, el sistema de proyección UTM, que ustedes ya habrán visto en topografía y que van a ver posteriormente en el desarrollo de la topografía en ingeniería civil. En ingeniería civil generalmente trabajamos con sistemas coordenadas UTM, que son sistemas semiplanos. Muchos ingenieros tienen la idea errónea de que el sistema geodésico UTM pues es un sistema plano, y en realidad eso no es cierto, porque tiene un grado de curvatura. Básicamente indica o es una representación de la Tierra en pequeñas cáscaras de, podríamos entenderlo como cáscaras de naranja, y estas cáscaras de naranja, aunque sean muy pequeñas y tengan cierto grado de, digamos que son casi planas, tienen una pequeña curvatura, la cual tiene que ser considerada dentro de los cálculos geodésicos. Pero bueno, eso es tema de otro estudio. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos como sistemas de ecuaciones lineales. Ya habíamos visto que los sistemas de ecuaciones lineales pues están formados por ecuaciones que tienen coeficientes, y estos coeficientes están multiplicando a variables que no tienen ningún exponente. Ese es el requisito para que sean lineales. ¿Alguien puede decirme por una participación cuál es otro de los requisitos de una ecuación lineal? Ya lo habíamos visto casi al inicio del curso. Yo les había dado 3 requisitos para que una ecuación se considerara como una ecuación lineal. O seguimos volando cabezas. A ver. González Sánchez Marco Antonio. Aparte del exponente que no puede ser diferente de 1, ¿cuál es otra condición para que una ecuación se considere como una ecuación lineal? Que no haya raíz. ¿Se divide en 2 miembros? Es usted Marco Antonio, ¿verdad? Sí, es Marco Antonio. Sí, es que mi internet está muy lento. Ok, Marco Antonio, algo tiene que ver con la división. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Cuál es la segunda condición o otra de las condiciones de una ecuación lineal? Bien.
Flores, Herón, Noelia, Anaí. Noelia, Anaí, ¿cuál es otra de las condiciones para que una ecuación se considere como lineal? Yo puedo participar. Yesenia León, ok. ¿Es que no hay raíz en las variables? Ok, no digas la otra. Esa es una. No hay raíz de ningún orden en las variables. León Ortiz, Yesenia. Y por último, ¿cuál es la última condición para que una ecuación se considere como lineal? A Eulogio Miranda Nahum. No está Eulogio. Copado Benito Jocelyn. Que no tenga exponentes. Sí, esa es la primera. La segunda es que no tenga raíces. ¿Y cuál era la tercera? Dije, Hernández De Hernández. funciones trigonométricas. que no, que ¿Es solamente correcto? sean sumas y restas. Que sean sumas y restas. O sea, que no Hernández tengan nada Hernández más. Ami. ¿Y quién fue la otra persona? Flores Lascano, Jesús Aldair. Flores Lascano. Jesús Aldair. Bien, esas son las condiciones para que una ecuación se considere lineal. Que no haya exponentes, que no haya raíces, que no haya operaciones entre estos exponentes que pueden ser o multiplicaciones o divisiones, y también que no haya funciones trigonométricas. También que sean números reales, ¿no? También podría ser que sean números reales. Eduardo Barrera. ¿Dónde estás, Eduardo? Eduardo, apellidos. Cruz Barrera, José Eduardo. Vale. Cruz Barrera, José Eduardo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales y vamos a apuntar lo siguiente. Sistemas de ecuaciones lineales. Bien, en muchas ocasiones las cantidades que queremos calcular deben de cumplir de forma simultánea varias relaciones. Es entonces cuando nos encontramos frente a un sistema de ecuaciones. Los que ya llevaron estática podrán recordar que, por ejemplo, para un sistema en 3 dimensiones donde tenemos diferentes variables, ¿sí?, se deben de cumplir 3 diferentes ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y para 3 dimensiones, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Esto puede generar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde tendríamos la posibilidad de poder resolver cada una de las incógnitas, siempre y cuando las incógnitas no sean mayor al número de ecuaciones. Aquí tenemos 3 ecuaciones. El número máximo de ecuaciones de incógnitas que podemos resolver serían de 3. En este caso nos centramos en los sistemas de ecuaciones lineales. De forma general, escribimos los sistemas de ecuaciones lineales con n incógnitas como, aquí recordando un poco, voy a escribir un sistema de 2 por 2, que bueno, básicamente sería el sistema anterior, A11, X1 más A12, X2. En caso de que tengamos más incógnitas, se añadirían más columnas hasta llegar a A1N, XN igual a la columna o el vector solución B1. Después tendríamos A21, X1 más A22, X2 más, etcétera, hasta llegar a A2N, XN igual a la columna o el vector solución
en este caso en la posición B2. Esto se podría prolongar hasta el número de ecuaciones que contemos, que sería AM, donde M es el número de ecuaciones que tendríamos, X1 más AM2, aquí sería 1, X2 más, etcétera, hasta llegar a número de ecuaciones, M, número de incógnitas, N, X, número de incógnitas, igual a B, en este caso M, que representa el número de ecuaciones. Esta sería la fórmula, la forma extendida de los coeficientes y de las incógnitas para un sistema de M ecuaciones por N incógnitas. Recordemos que las filas representan las ecuaciones y las columnas representan las incógnitas. Lo copiamos, por favor. De forma general, llamaremos a los coeficientes A y J, donde I sería la posición de la fila y J sería la posición de la columna, como coeficientes, y B los términos independientes. Estos términos independientes son a lo que se tiene que igualar este sistema de ecuaciones, ¿sí? Recordando que un sistema homogéneo va a tener como términos independientes 0, 0, 0. Un sistema no homogéneo, que quiere decir que no está igualado a 0, va a tener como términos independientes valores diferentes de 0. Puede que en alguno de estos valores pues haya un 0, pero no en todo el vector de términos independientes. Si todo el vector de términos independientes es igual a 0, estamos hablando de un sistema homogéneo. ¿Sí? También recordando un poco acerca de este sistema, los números M, que son número de ecuaciones, y N, número de incógnitas, no tienen que ser iguales. Quiere decir que podemos encontrar soluciones para sistemas de ecuaciones que no son precisamente cuadrados, ¿sí? Que no tienen el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. Adelante vamos a ver qué es lo que pasa con los sistemas que no son completamente iguales, el número de ecuaciones que el número de incógnitas. Hay tres posibilidades. La primera es que solo haya una solución, es decir, que solamente hay un conjunto de valores B1, B2 hasta Bm que satisfacen a nuestro sistema de ecuaciones. Quiere decir que si sustituimos la solución de X1, X2 y X3 hasta Xn en cualquiera de las ecuaciones, el sistema tiene que ser igualado a los términos independientes, ¿sí? Quiere decir que la igualdad va a ser correcta. Hay otro caso cuando esta solución no existe, que quiere decir que no hay un conjunto de valores X1, X2 hasta Xn que satisfagan a todas las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Y por último, es un sistema de solución múltiple, que quiere decir que hay diferentes valores o hay un conjunto de valores X1, X2 hasta Xn que satisfacen a todas las ecuaciones. Desde luego, para el caso de soluciones múltiples, X1, X2 hasta Xn, tienen que guardar una relación de proporción. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver cada uno de los sistemas para que quede más claro, ¿sí? Bien, para poder expresar este sistema de ecuaciones de manera matricial, recuerden que únicamente nos llevamos lo que son los coeficientes, ¿sí? Nos vamos a llevar el coeficiente A1, A21, AM1, etcétera, ¿sí? Y también nos vamos a llevar los coeficientes de los términos independientes. De manera que todo lo que se encuentre dentro de la columna número 1 va a darse por hecho que pertenece o que se está multiplicando por la variable X1. Todo lo que pertenece a la columna 2 se da por hecho que se multiplica por X2 y así, etcétera, hasta Xn. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando definamos el sistema de ecuaciones lineales, pongamos ordenadas todas las variables.
Si ponemos ordenadas todas las variables, pues nada más tomamos cada una de las columnas y las vamos escribiendo en la forma matricial y hay menos probabilidad de error. Ahora, cuando escribamos los sistemas de ecuaciones lineales, yo les recomiendo que en caso de no haber A1, 2, X2, se deje el espacio con el objetivo de que cuando lo pasemos a la forma matricial, no haya error en la captura de esa forma matricial. Ahora me espero a que terminemos de copiar para realizar el siguiente apunte. Ángeles Montoya Alejandro. Aquí estoy. Presente. Presente. Ok. Ángeles Montoya Alejandro, ¿cuál es el resultado de una determinante de una matriz que no es cuadrada? Repito, ¿cuál es el resultado del determinante de una matriz que tiene diferentes números de ecuaciones, diferente número de ecuaciones que incógnitas? Eso sería una matriz que no es cuadrada. ¿Una escalar? A ver, repito de nuevo. Sí, desde luego el determinante es un escalar. Pero para el caso particular de una matriz que no es cuadrada, ¿cuánto vale su determinante? No me acuerdo, Inge. Ok. Alguien, a ver. Inge, sería Ramírez 0. Sánchez José Juan. Ramírez Sánchez José Juan. ¿Cuál es el determinante o cuál es el resultado del determinante de una matriz que no es cuadrada? Yo les dejé un chorro de determinantes de tarea, así que deberíamos saber este concepto. Ramírez Sánchez José Juan. No está. Márquez Gaspar Fernando Ulises. ¿Cuál es el determinante de una matriz que no es cuadrada? Tampoco está. Torres Telles Víctor Rubén. ¿Cuál es el determinante de una matriz que no es cuadrada? Tampoco está. López Cruz Marcos Brandon. ¿Cuál es el determinante de una matriz que no es cuadrada? Yo sí estoy, Inge, pero no me acuerdo la verdad. Ok. López Cruz Marcos Brandon. No, soy yo, Marcos, el que respondió, ingeniero. Ok, gracias. Gracias por confirmar. Hinojosa Yulisa. Aquí estoy, Inge. ¿Te acuerdas que habíamos trabajado con determinantes? Más o menos. ¿Sí sabes cuál sería el determinante de una matriz que no es cuadrada? Bien. ¿Alguien me podría decir la respuesta de cuál sería el No lo escuché determinante? bien. ¿Qué me había José Juan preguntado? Ramírez Sánchez. Sí, ¿Cuál aquí. sería Ramírez No Sánchez? tendría determinante. Jesús Aldair Flores, es correcto.
Flores Lascano, Jesús Aldair, recuerden que el determinante solo se puede obtener de matrices cuadradas. Por eso sería 0. No, no no existiría. precisamente 0. Porque puede haber determinantes de matrices que no son cuadradas, que son cuadradas, perdón, igual a 0. Eso tiene que ver con la solución del sistema, pero el hecho de que el determinante sea 0 quiere decir que sí existe determinante. Para matrices que no son cuadradas, no existe el determinante. Bien, entonces voy a escribir el sistema de ecuaciones de forma matricial para que recordemos cómo se escribía este sistema de ecuaciones. Tenemos A11, A21 hasta AM1. También tendríamos A12 hasta A1N, A22 hasta A2N, AN2 hasta AMN, ¿sí? Y esto está dado por hecho que se multiplica por el vector de variables x1, x2 hasta xn. Y esto sería igual a el vector de términos independientes B1, B2 hasta Bm. Ahora, pregunta, quien quiera responderme, ¿por qué en este sistema de ecuaciones lineales expresado en forma matricial, aquí el subíndice es n y aquí el subíndice es m? ¿Por qué cambian? Porque el M es su aumentada. Ajá, bueno, en la resolución por el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, pues se escribe la matriz aumentada. Pero, ¿por qué el vector de términos independientes, que sería este, y el vector de incógnitas tienen diferentes tamaños? ¿Por qué uno está en función de filas y el otro de columnas? Usted se refiere al subíndice, que por qué uno es N y el otro es M. Sí, ¿por qué? Creo que en XN es el número de variables que tenemos, ¿no? Es correcto, pero noten, esta multiplicación se puede hacer. Esta es una matriz de M por N y este es un arreglo vector de N valores. ¿A poco se puede hacer esta multiplicación? Y si sí, ¿por qué se puede hacer? Sería porque es una matriz cuadrada, bueno, de 2 por 2. Bueno, aquí es una matriz de M por N, ¿sí? Pero fíjense, si tenemos un sistema de ecuaciones que no es cuadrado, es decir, que tiene n número de incógnitas diferente al m número de ecuaciones, recordemos que la multiplicación se hace fila por columna. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar toda mi primer fila y voy a multiplicar por mi columna, ¿sí? Después agarraremos la siguiente fila, ¿sí? Noten que esta multiplicación sí existe. ¿Por qué existe? Porque tenemos el mismo número de elementos. Es decir, x1 se multiplica por a21, x2 por a22, hasta a2n que se multiplica por xn. Entonces, es por eso que esta multiplicación puede existir, porque la multiplicación de las filas, o es decir, el número de elementos en la fila de la matriz número 1 tiene que ser igual
al número de elementos dentro de la columna de la matriz que se está multiplicando, ¿sí? Para que pueda existir esa multiplicación. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Esta matriz se conoce como matriz de coeficientes. Vamos a apuntarla como matriz de coeficientes. Esta sería la matriz de incógnitas. O también podemos llamarle vector de incógnitas porque únicamente tiene una columna. Y por último, tenemos la matriz de términos independientes. De términos independientes. ¿Sí? Aquí, bueno, recordemos que la matriz de términos independientes en un sistema homogéneo, pues sería igual a 0. Terminamos de copiar, por favor. ¿Alguien falta de copiar? Sí, yo, Inge, espere, tantito. Bueno. Bien, el día de mañana les voy a mostrar un programa que es MATLAB y les voy a pasar un programita, un código que yo hice para resolver sistemas de ecuaciones no homogéneas. Así que quien tenga la posibilidad de instalar el MATLAB para el día de mañana sería estupendo porque ya así yo les paso el código y lo van a poder tener para cuando necesitan resolver un sistema de ecuaciones no homogéneo. ¿Sí? ¿En qué Ingeniero. materia lo pueden ocupar? ¿En métodos numéricos? No. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué dice en la tercera columna? Bueno, hasta el final, ¿matriz qué? Matriz de incógnitas y aquí matriz de términos independientes. Es que ya no ocupo. Gracias. De nada. La versión de MATLAB que pueden instalar, pues yo tengo la R2014A. Mi computadora corre bien. Mi computadora es de 64 bits. Así que pueden ocupar cualquier versión. Si es que lo instalan antes de la clase del día de mañana, les paso el código. Y bueno, vamos a hacer ejercicios el día de mañana para resolver sistemas homogéneos, no homogéneos, tanto en MATLAB como en Excel. Desde luego, preferiría que tuvieran el MATLAB para que igual así aprendieran a ocupar esa herramienta. Creo que ya, Inge. Bien, entonces vamos a apuntar lo siguiente. Tipos de sistemas de ecuaciones. Tipos de sistemas de ecuaciones. Inge, ¿Sí? ¿y Octave no sirve?
Update. O sea, para su programa. No sé si corra, porque generalmente cada programa tiene un lenguaje de programación diferente. O sea, lo mismo da que el programa o el algoritmo que yo tengo lo corran en C, pero para correrlo en C o en C++ tendría que cambiar la sintaxis. Entonces yo de todas maneras les paso el programa y si es que saben programar en C o en C++, solamente cambian la sintaxis de mi algoritmo y teóricamente tendría que funcionar. Ok, gracias. Bien. Entonces, sí les había dicho que el que escribiera el código o un programita para resolver el sudoku y me lo explicara, le iba a poner 100 en un tema. He aumentado la oferta a 2 temas. Quien programe el sudoku en cualquier lenguaje de programación y nos lo explique en clase, le voy a dar 2 temas con 100. Le dijo a Eduardo. ¿Le dije Eduardo? Cualquiera de ustedes. Cualquiera. No, yo intenté, usted me pidió que si podía hacer el programa para hacer un sudoku, sudoku, bueno, ese, el cuadrito con números. Sí. Pero no me corre, no sé qué falla. No pude. Algo falla. ¿Pero cuál era la oferta? 2 temas de 100. Híjole. ¿A quién haga el programa? Sí, haciendo el programa de cómo resolver un sudoku, lo pueden hacer con MATLAB, con C++, con C, o con otro laboratorio de programación, o lenguaje de programación, Python incluso. Quien le corra ese programa y nos lo explique, tiene 2 temas de 100, donde no tendría que hacer nada. ¿Sí? Y bueno, les pondría 100 en esos 2 temas porque precisamente lo que se hace son operaciones, combinaciones lineales entre matrices, se tiene que definir una matriz, ¿sí? Y a partir de esa matriz realizar operaciones por medio de combinaciones lineales. Así que, bueno, vamos a pasar a los tipos de sistemas. Bien, el primer paso que se plantea ante un sistema de ecuaciones como el que ya habíamos visto es determinar si este sistema de ecuaciones tiene una solución, es decir, si existen valores x1, x2 hasta xn que satisfagan esta igualdad. Coeficientes por estas variables tienen que ser igual a la matriz de términos independientes. Si existe solamente un valor x1, x2, x3 hasta xn, ¿sí? Se dice que el sistema tiene una solución única. Pero antes vamos a definir qué es una solución. Y vamos a apuntar lo siguiente. Una solución particular de un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de escalares, entendiendo escalares como números reales, que verifican todas las ecuaciones simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si encontramos el valor x1, x2
x3 hasta xn, que permite satisfacer este sistema de ecuaciones, quiere decir que si yo introduzco el mismo x1 en cualquiera de mis ecuaciones, esto tendría que ser igual a la matriz que hemos definido como matriz de términos independientes, que sería B1, B2 hasta Bm, ¿sí? Para que sea solución del sistema de ecuaciones, tendría que satisfacer cualquiera de las ecuaciones, cualquiera de todas las m número de ecuaciones, ¿sí? Entonces, con esta definición es fácil comprobar si un sistema está bien resuelto, pues únicamente tendríamos que sustituir los valores en cada una de las ecuaciones, los valores que hayamos obtenido como x1, x2, etcétera. Si lo sustituimos y satisface a esta igualdad, llámese sistema homogéneo con ceros o sistema no homogéneo, ¿sí? Podemos comprobar si el sistema está bien o mal resuelto. Ahora, en función del diferente número o del diferente tipo de soluciones de las ecuaciones lineales, vamos a hacer la siguiente clasificación. Lo voy a apuntar aquí, creo que sí cabe. Y vamos a apuntar sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Estos sistemas se dividen en tres tipos. Los primeros son los sistemas compatibles. Y por otro lado tenemos los sistemas incompatibles. Sistemas compatibles y sistemas incompatibles. Los sistemas incompatibles abarcan las soluciones que satisfacen a las ecuaciones, es decir, sistemas que tienen solución. Aquí vamos a apuntar sistemas con solución. Sistemas con solución. Y estos sistemas pueden ser de dos tipos. El primero sería un sistema determinado, sistemas determinados. Y después tenemos los sistemas indeterminados. ¿Sí? Y para los sistemas determinados tenemos soluciones únicas. Solo hay una solución única en el sistema. Y para los sistemas indeterminados hay soluciones infinitas. Infinitas. Repito, dentro de los sistemas compatibles tenemos sistemas con solución, que quiere decir que los sistemas que pueden resolverse y que satisfacen esos resultados de x1, x2, x3, etcétera, a todas las ecuaciones, se constituyen como sistemas con solución. Pueden ser de una sola solución, es decir, solo hay un x1, un x2, un x3 que satisfacen al sistema de ecuaciones, o pueden ser con soluciones múltiples, donde x1 tiene un conjunto de valores que, al igual que x2 hasta xn, pueden satisfacer cualquiera de las ecuaciones lineales. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los sistemas incompatibles. Estos básicamente son sistemas que no tienen solución. Y bueno, esta solución, este sistema que no tiene solución, puede deberse probablemente a que el sistema no ha sido descrito correctamente y hay una incongruencia dentro de las ecuaciones lineales. ¿Sí? Estos sistemas
representan conjunto de valores x1, x2, x3 que no satisfacen a todas las ecuaciones. Es decir, puede que haya un conjunto de valores x1, x2, x3 que sí satisfaga a las primeras dos ecuaciones, por ejemplo estas dos, pero a que la última no satisfacen esas ecuaciones, tendría que ser otros valores, ¿sí? Entonces, si no es el mismo valor que satisface a cada una de las ecuaciones, no se considera como una solución del sistema o un sistema con solución. Vamos a apuntar, por favor, para continuar. ¿Puede dejar tantito esa hoja? Bueno, no. Sí, espero a que terminemos. Inge, Inge. Sí. Uno de mis compañeros me dijo que si le permitía entrar, por favor, es que lo sacó de la sesión. Ya, gracias. Anda ahí. Sí, gracias, sí. Inge, una pregunta. ¿De casualidad usted juega americano? No, todavía nunca he jugado americano. ¿Por qué? No. Por nada, es que me parecía que una vez que en clases presenciales nos había platicado que jugaba americano, pero no. No, seguro era otro profe. Bien. Ahora vamos a ver cómo se interpreta geométricamente cada una de estas soluciones. Recuerden que tenemos tres posibilidades. Sistemas con solución única, determinados. Sistemas con múltiples soluciones, indeterminados. Y también sistemas que no tienen solución. Vamos a ver qué representan cada uno. Voy a cambiar de hoja. ¿Alguien falta por copiar? No, Inge. Bien. Entonces vamos a apuntar lo siguiente. Bien, el álgebra y la geometría pues están bastante relacionados. Así que vamos a apuntar interpretación geométrica de las soluciones. Bien. Como les comentaba, el álgebra y la geometría están bastante relacionadas.
Y hablando con el sistema de solución de los tipos de sistemas, en cuanto a solución única, solución múltiple o sistemas sin solución, ¿qué significa geométricamente cada una de estas posibilidades? Vamos a ver uno de los sistemas más sencillos, que son sistemas lineales de 2 por 2. En este caso tendríamos A1X1, B1Y, ¿sí? Vamos a definirlo como X1, X2 y A1, B1, etc. Entonces, mejor vamos a escribirlo como lo habíamos anotado anteriormente. A11X1, A12, X2 igual a B1. La otra ecuación sería A22, X1 más A22. Este es A21. A21, X1 más A22, X2 igual a B2. ¿Sí? Si dibujamos dos rectas en un plano, hay tres distintas posibilidades. Vamos a dibujar un plano que representa a coordenadas X y Y. Van a ser tres distintas. Uno es el eje, en este caso, X1. Otro sería el eje X2. Porque aquí las variables las hemos definido en función de X1 y X2. Pero podría entenderse que X1 es 1 y X2. X1 es Y, X y X2 es Y. Bien, si dibujamos rectas en el espacio, hay distintas posibilidades. La primera es que las rectas no sean paralelas. Si las rectas no son paralelas, en algún lugar del plano tienen que cortarse. Hay otra posibilidad, que las rectas sean paralelas. Si las rectas son paralelas, jamás se van a tocar. ¿Sí? Bueno, ahí imaginemos que es completamente paralelo. Y por último, que las rectas sean paralelas, ¿sí? Pero que estén una de las rectas sobre la otra. ¿Sí? ¿Qué representa cada una de estas interpretaciones geométricas? Pues para el primero, hablaríamos de un sistema con solución única. Quiere decir que si la recta azul está definida por la primera ecuación y la recta roja está definida por la segunda ecuación, y cada una de estas ecuaciones representan a una línea recta en el plano, ¿sí? Si el sistema tiene una única solución, indicaría gráficamente que cada una de las rectas o las rectas en conjunto se van a cruzar una sola vez en el plano. ¿Sí? Esto sería solución única. Hay una intersección entre las dos ecuaciones. Para el siguiente sistema, que corresponde a líneas que son paralelas, pero que no se tocan, hablamos de sistemas que no tienen solución. Y veamos. Si cada uno de los puntos de esta línea recta representa un valor posible de la variable, en este caso la azul como una de las variables, como una de las ecuaciones, y la roja como otra de las ecuaciones, ¿sí? Si nunca se tocan, quiere decir que no hay un conjunto de valores X1 y X2 que satisfagan al mismo tiempo a las dos ecuaciones, ¿sí? Puede que haya un conjunto de valores X1 y X2 que satisface a la primera ecuación y otro que satisface a la segunda, pero nunca se van a cruzar los dos. Para este tipo de representación gráficas, hablamos de sistemas incompatibles o sistemas que no tienen solución.
Por último, vamos a tener los sistemas cuya representación gráfica representa dos líneas que son paralelas y se cruzan durante todo su trayecto. Y para este tipo de sistemas, hablamos de sistemas con infinitas soluciones. ¿Sí? Ahora, no nos confundamos y que creamos que los sistemas con infinitas soluciones se satisfacen con cualquier x1 y con cualquier x2. No, en realidad aquí una de las variables va a estar en función de la otra. Es decir, que vamos a tener una relación aritmética entre cada una de las variables, de manera que si cambia x1, cambiaría x2. Si cambia x2, cambiaría x1. Pero siempre va a haber un conjunto de muchos números que satisfacen a el sistema, en este caso, de dos ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Terminamos de copiar, por favor. Ingeniero. Sí. Inge. Sí. Me tengo que salir de la clase, pero pues, bueno, nos vemos la siguiente. Soy Omar Félix Acosta. Ok. Y bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a retomar un poco de los sistemas homogéneos, así que por favor indíquenme si ya terminaron de copiar. No. Creo que ya. Bien. Entonces, vamos a hablar de los sistemas homogéneos. Pero para hablar de estos sistemas homogéneos, vamos a resolver un sistema homogéneo. ¿Sí? Y el problema dice así. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales homogéneo por eliminación de Gauss-Jordan. Repito, resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineal homogéneo por eliminación de Gauss-Jordan. Y vamos a escribir lo siguiente. Aquí tenemos en la primera ecuación 2x1 más 2x2 menos x3 más x5 igual a 0.
Después tendríamos menos x1 menos x2 más 2x3 menos 3x4 más x5 igual a 0. La siguiente ecuación sería x1 más x2 menos 2x3 menos x5 igual a 0. Y por último, x3 más x4 más x5 igual a 0. ¿Sí? Esto lo podemos escribir de forma matricial como, recuerden que para escribir de forma matricial tendríamos del lado superior las incógnitas, así que si ponen las incógnitas del lado superior o en la primera fila que no se escribe, va a ser mucho más fácil escribirlo. Aquí pondría x1, aquí pondría x2, x3, x4, x5 y por último la matriz de términos independientes B. Bien, vamos con la primera ecuación. Tenemos 2x1, 2x2, menos 1x3. En x4 no tenemos valores, por lo tanto sería 0. En x5 tenemos 1. Y en la matriz de términos independientes, 0. Siguiente tenemos en x1 menos 1. En x2 también tenemos menos x2. En x3 tenemos 2x3. En x4 tenemos 0. Y en x5 menos 1. Términos independientes, 0. Siguiente, x1, 1. x2, 1. x3 menos 2. x4, 0. x4, 0. Aquí tenemos 2, 2, menos 1. Dos en x2, menos 1 en x3. 0, 1, 0, correcto. Después menos 1 en x2, 2 en x3, en x4 menos 3, aquí es el que me faltaba, en x5 es 1 positivo. Después 0. En columna 3, x1, 1, x2, 1, x3 menos 2, x4 ahora sí es 0, x5 sería menos 1 y aquí 0. Por último tenemos 0 en x1, 0 en x2, en x3 1, en x4 1, en x5 1 y 0 en los términos independientes. ¿Sí? Así quedaría la ecuación o la matriz aumentada del sistema. Ahora, nada más una nota ahí a tener importante, una nota que vale la pena que apunten, es que para resolver por el método de eliminación gaussiana o por el método de Gauss-Jordan, no es necesario que apuntemos la matriz de términos independientes. Es decir, estos ceros, si se dan cuenta, no importa que hagamos combinaciones lineales entre las filas, nunca van a dejar de ser ceros. Porque no importa por qué número se multiplique 0 y se sume a otro 0, siempre la combinación lineal de una matriz de términos 0 va a ser 0. Así que esta columna de términos independientes se puede escribir como matriz aumentada para resolver el sistema, pero si todos son 0, no vale la pena escribirlo. Con que uno de los valores ya sea diferente de 0, ya no se va a tratar de un sistema homogéneo. Ahora se trataría
de un sistema no homogéneo. Pero para este sistema homogéneo no es necesario, repito, que escribamos la columna o la matriz de términos independientes. Ahora, vamos a proceder a la eliminación de Gauss-Jordan, y para ello vamos a generar un pivote en la primer fila. Este pivote, recuerden que primero vamos a generar un pivote en la posición 1, 1, después un pivote en la posición 2, 2, después otro pivote aquí, después otro pivote aquí y ya terminaríamos. Para el pivote en la columna y fila número 1, tendríamos que dividir este valor de 2 entre 2. Por lo tanto, vamos a fila 1, dividirla entre 2. Y en ese mismo paso vamos a hacer otros pasos. Suponiendo que aquí ya tenemos el pivote, la fila 1, que va a ser 1, la vamos a sumar a la fila 2. Ese sería el segundo paso. Y por último tendríamos el tercer paso. Ese tercer paso va a ser la fila número 1 multiplicado por menos 1 y sumado a la fila 3. ¿Hace falta eliminar el término en fila 4? No, porque es un 0. ¿Sí? Si se dan cuenta es un 0, así que no hace falta hasta aquí eliminarlo. ¿Sí? Vamos a resolver eso y nos quedaría la matriz de la siguiente forma. Aquí dividimos entre 2, 1 dividimos entre 2, menos 1 medio, 0, 1 medio, y ya no voy a escribir la matriz de términos independientes. Abajo tendríamos 1 más menos 1, 0. 1 más menos 1, 0. Menos 1 medio más 2, 1.5, o a ver si vamos a dejarlo como 1.5. Aquí tendríamos 1.5. Ahora 0 más menos 3, menos 3. 1 medio más 1, 1.5, y por último 0, pero bueno, ese 0 no se escribe. El siguiente término sería fila 1 por menos 1 más fila 3. 1 por menos 1 más 1, 0. 1 por menos 1 más 1, 0. Después tendríamos menos 1 medio por menos 1, 1 medio positivo, más menos 2, 1 medio positivo, más menos 2 nos da menos 1.5. Siguiente, aquí tendríamos 0 por menos 1, 0, más 0, 0. 1 medio por menos 1, menos 1 medio, más menos 1 medio, menos 1.5. Vamos al siguiente. Tendríamos aquí 0, 0, 1, 1 y 1. Terminamos, por favor, de copiarlo y verificamos los valores. Inge, ¿Sí? ¿qué fila sumó a la fila 2? A la fila 2, primero dividí la fila número 1 entre 2, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1, menos 1 entre 2, menos 1 medio, 0 entre 2, 0, 1 entre 2, menos 1 medio. Ahora esta nueva fila 1 la sumé directamente a la fila 2 porque nota que aquí hay un 1 y la fila 2 empieza con menos 1. 1 más menos 1, 0. Así que sumo estos con esta fila 2, quedaría 1 más menos 1, 0. 1 más menos 1, 0. Menos 1 medio más 2, 1 medio, 1.5 positivo.
Ahora 0 más menos 3, menos 3. 1 medio más menos 1, más 1, perdón, 1.5. Y ahora vamos a la siguiente. Ahora la fila 1 la multiplicamos por menos 1. Esta nueva fila 1 por menos 1 y la sumamos a la fila 3, que sería esta. Entonces, fila 1 por menos 1 es menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Estoy operando estas dos. ¿Sí? Es que le faltó nada más el 1 a la F. ¿Del 1? Ajá, sí. Es que dice que la fila 1 la sumó con la fila 2. Nada más a la F le faltó el 1. A esa F. Ya. Anda. Gracias. A ver. Ahora nada más voy a terminar de hacer la operación para verificar. 1 medio positivo más menos 2, un 1.5 negativo. 0 más 0, 0. 1 medio negativo más menos 1, menos 1.5 es correcto. Ahora vamos a generar un pivote. Este pivote lo vamos a localizar en la fila número 2. Por lo tanto, la fila 2 la vamos a dividir entre 1.5. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería esa nueva fila 2 pivote. Vamos a multiplicarlo por 1.5 y la sumamos a la fila 3. Y el último paso será la fila 2, que es el pivote, multiplicarla por menos 1 y lo sumamos a la fila 4. Comenzamos aquí las operaciones, el procedimiento, y nos quedaría de la siguiente manera. La primer fila va a quedar tal cual. Bueno, aquí falta con ese pivote eliminar la fila número 1. Para eliminar la fila número 1, que sería este término de aquí, multiplicaríamos también la fila 2 por 1 medio y lo sumamos a la fila 1. Bien, vamos a generar nuestra matriz. Y voy a escribir primero la fila número 2. ¿Por qué escribo primero la fila 2? Porque es el pivote. Entonces tendríamos aquí 0, 0, 1.5 entre 1.5, 1. Menos 3 entre 1.5, menos 2. 1.5 entre 1.5, 1. Ahora sí, con este eliminamos hacia arriba. Aquí tendríamos 1 y 1 porque no hay operaciones que nos cambien estos valores. Ahora 1 por 0.5 o 1 entre 2 nos daría un medio positivo más un medio negativo, 0. Menos 2 entre 2, ¿sí? Nos daría menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Y por último, 1 entre 2 nos da un medio. 1 medio más 1 medio, 1. Inge, ¿de dónde sacó el menos 2? Este menos 2 es este 3. Dividido entre 1.5 nos da 2. Gracias. De nada. Bien, vamos a continuar. Este paso ya lo hicimos. Este paso también ya lo hicimos. Y vamos a seguir. Siguiente paso, fila 2 por 1.5 y la sumamos a la fila 3. 0 por 1.5, 0 más 0, 0. 0 por 1.5, 0 más 0, 0.
1 por 1.5, 1.5 positivo, más menos 1.5, 0. Menos 2 por 1.5 nos da menos 3, más 0, menos 3. 1.5 por 1.5, no, perdón, es este 1. 1 por 1.5 nos da 1.5 positivo, más menos 1.5, 0. Y ahora vamos a la última fila. Este paso ya lo hicimos. Vamos a la fila 2. Fila 2, que es esta, por menos 1 más fila 4. 1 por menos 1, menos 1. Más 1, 0. Estos son 0. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. 2 positivo más 1, 3. Repito, menos 2 por menos 1, 2 positivo, más 1, 3. Ahora vamos con el último. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Y ya casi terminamos con nuestro sistema. Bien, aquí para continuar, observen que nos falta, ya no hubo un pivote en realidad en esta columna. Esta columna va a quedar sin pivote, ¿sí? Porque aquí uno podría pensar que el pivote puede ser este valor, pero si ya pertenece a la fila donde hay un pivote, ya no podemos modificarlo, ¿sí? Porque el hecho de modificar este valor o de usarlo va a implicar que se va a modificar este menos 1. En este caso no, porque tenemos todos los valores de 0, ¿sí? Pero ya no hay manera de poder encontrar un pivote en cualquiera de las otras ecuaciones en esta posición. En esta otra columna sí tenemos pivote, que sería este. El pivote que seguiría lo encontraríamos en esta posición. Por lo tanto, ahora la fila número 3 la vamos a dividir entre menos 3. Y este nuevo pivote, que va a ser 1, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Fila 3 multiplicada, bueno, la podemos sumar directamente a la fila 1 y se eliminaría ese menos 1. Entonces, fila 3 más fila 1 sería un paso. Después tendríamos fila 3 por 2 más fila 2. Y por último, fila 3 por menos 3 más fila 4. Escribimos la matriz de esa forma. Aquí nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahora vamos con la fila pivote, que sería menos 3 entre menos 3, 1, y aquí ya no tenemos otro valor. Este 1 lo vamos a ocupar para eliminar este menos 1 de acá arriba. Por lo tanto, fila 3 más fila 1. 1 más menos 1, 0. 0 más 1, 1. Siguiente fila, fila número 2. Fila 3 por 2 más la fila 2. 1 por 2, 2. Más menos 2, 0. 0 por 2, 0. Más 1, 1. Y ahora eliminamos hacia abajo. 1 por menos 3 más 3, 0. 0 por menos 3, 0. Más 0, 0. Y hemos obtenido la eliminación por el método de Gauss-Jordan de este sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, repito, para poder solucionar este sistema de ecuaciones homogéneo, no es necesario que escribamos la matriz de términos independientes.
¿Por qué no es necesario? Porque pues aquí internamente en la solución tendríamos los valores de 0, 0, 0, 0. Estos valores no van a cambiar, ¿sí? Porque no importa la combinación de valores que hagamos o de escalares que multiplicados por ceros y sumados a otros ceros, siempre el resultado de este vector columna de términos independientes pues va a ser igual a 0. Ahora vamos a escribir esta matriz en función de un sistema de ecuaciones lineales. Esto vamos a definirlo como x1, esto como x2, x3, x4, x5, y esto pues es la matriz de términos independientes B. Bien, veamos. Entonces, aquí ya no es matriz. Sí, sí, sí. Ahora vamos a tener x1 en la primera fila más x2, porque aquí también tenemos un 1. Aquí no hay x3, no hay x4, pero sí hay x5, más x5 es igual a 0. ¿Sí? Después, siguiente ecuación, x3 más x5 es igual a 0. Y por último, última ecuación, x4 ya no hay nada. Por lo tanto, x4 sería igual a 0. Ahora, vamos a obtener una solución en función de las variables principales. ¿Cuáles son las variables principales? Pues las variables que han quedado en la diagonal de unos. ¿Cuáles son esos valores de la diagonal de 1? Serían 1 de aquí, este 1 de aquí y este 1 de aquí. Pero noten que este 1 de aquí representa x4 y como no tiene otro valor, ya hemos definido que ese x4 es igual a 0. Por lo tanto, solamente definiríamos la solución en función de las variables principales, las variables que se encuentran en la diagonal, ¿sí? Que serían este y este, ¿sí? Despejando de la ecuación, de las ecuaciones que hemos obtenido. ¿Cuáles son esas soluciones? x1 es igual a, despejamos x2 y x5, menos x2 menos x5. Y por otro lado, x3 es igual a menos x5. Bien. Ahora, en lo que terminamos de copiar ahí, si se acuerdan acerca de las variables paramétricas que habíamos definido, para poder dar solución a este conjunto de soluciones, ¿sí? Es común que se dé valores paramétricos a las variables que no son las variables principales, es decir, las que no se encuentran en la diagonal. Tenemos 5 variables, x1, x2, x3, x4 y x5. Ahora, ya sabemos que x5 vale 0, x4, perdón, vale 0. Este x4 igual a 0. Y x1 y x3 son valores de la diagonal principal, por lo tanto, a los que no están en la diagonal principal les vamos a dar un valor aleatorio, un valor paramétrico, que quiere decir que un parámetro es una variable
que se considera dentro de un conjunto de solución, pero que no se grafica, ¿sí? O no tiene una relevancia dentro de las variables principales. A X2 la voy a llamar como S, y por último a X5 la vamos a definir como T. Ahora, obteniendo X1 en función de S y de T, tendríamos que X1 es igual a X2 menos X5. ¿Cuánto vale X2? X2 es 5. Y S. Y X5 es T. Por lo tanto, X1 sería igual a menos S menos T. Y ahora X3, que también está en función de uno de los parámetros, una de las variables que son paramétricas, tenemos que X3 es igual a menos X5. Y como X5 es igual a T, X3 sería igual a menos T. Este sería el conjunto solución de mi función, de mi sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería este conjunto? Vamos a definirlo como X1, X2, X3, X4, X5. Y esto va a ser igual a, para X1, tendríamos menos S menos T. Para X2, S. Para X3, menos T. Para X4, 0. Y para X5, T. Bien. Esto también es igual que si multiplicamos S por un vector o un arreglo de valores, ¿sí?, que den estos valores, ¿sí?, más también el parámetro T multiplicado por una matriz de coeficientes que nos dé también este menos T y este T. ¿Cuál sería esta matriz? Esta matriz, como tenemos aquí en X1 menos S, sería menos 1. En X2 S sería 1. En X3 no hay ninguna S, por lo tanto tendría que multiplicarse por 0. En X4 tampoco y en X5 tampoco. Respecto a T, aquí tendríamos menos 1, 0, menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Bien. Lo que van a hacer de tarea es lo siguiente. Van a partir del primer sistema de ecuaciones que habíamos definido, el primer sistema de ecuaciones, que era 2x1 más 2x2 menos x3, etc., van a sustituir primero como variables, en vez de x1 van a poner este valor. En vez de x2 este valor, en vez de x3 este, en vez de x4 este, en vez de x5 este. Y nos tiene que dar igual a 0. Resulta que si separamos este vector solución en dos soluciones, estas dos soluciones también tendrían que satisfacer al sistema homogéneo. Quiere decir que una suma de dos soluciones, como lo es el caso en este caso, esta que es una solución, es suma de dos soluciones, también satisface al sistema. ¿Sí? Entonces, de tarea, sustituyen estos valores para x1, x2, x3, x4, x5, resuelven y tiene que dar igual a 0. También sustituimos menos s, 0, 0, 0 y tiene que dar igual a 0. Y también sustituimos menos 1, menos t, perdón, 0, menos t, 0 y t, y tiene que ser igual a 0. Por último, esta sería solución 1, esta solución 2, esta solución 3. Por último, van a sustituir los valores 0, 0, 0, 0, 0. Esta sería la solución número 4. Y a esta solución número 4, que está definida por un montón de ceros, se le conoce como solución trivial. Entonces, el vector
0 siempre será una solución de un sistema homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que un sistema que está igualado a 0 siempre va a tener por lo menos una solución. Y esa solución será que todos los valores de las variables sean iguales a 0. Lo terminamos de copiar, por favor. Y nos vemos la siguiente clase. El día de hoy todos tienen asistencia. ¿Dudas? No. El día de mañana vamos a ver propiedades de sistemas homogéneos, vamos a ver cómo resolverlos en MATLAB, cómo resolverlos también en Excel. Vamos a ver ejercicios también de sistemas no homogéneos, que en realidad habíamos ya empezado a ver sistemas no homogéneos desde la vez pasada, desde uno de los temas pasados. Y terminaremos con la regla de Cramer. ¿Sí? La regla de Cramer es una metodología para poder obtener soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, así como Gauss, Gauss-Jordan y la inversa de la matriz, que es el método que aplicamos en Excel. ¿Sí? El día de mañana prácticamente terminaríamos el tema número 3. Por lo menos toda la teoría, y ya probablemente la siguiente semana, el jueves, terminamos con ejercicios para el siguiente viernes de la otra semana iniciar con espacios vectoriales. ¿Sí? O sea que todavía la siguiente semana hacemos ejercicios de tema 3. Gracias. Bien, nos vemos entonces la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Gracias. Hasta luego, gracias. De nada. Bye. Hasta luego.